Gracias, Sor. Buenos días para todos los hermanos. 40 personas reunidas, gracias a Dios. Entonces vamos a iniciar el devocional del día de hoy. Quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Juan 21, Evangelio, Juan capítulo 21, versículo 15. El devocional lo he titulado ¿Me amas? El amor que restaura y nos vuelve a llamar. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Hermanos, hay preguntas que hacemos o que nos hacen a veces que buscan información de X o cualquier otra circunstancia, ¿cierto? Pero hay otras que buscan el corazón. Voy a volver a leer el texto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Aquí Jesús no le preguntó a Pedro: ¿Por qué me negaste? Ni tampoco le dijo: ¿Por qué fallaste? La pregunta de Cristo fue diferente. Le dijo: ¿Me amas? Pedro había fallado, lo sabemos. Él había prometido que jamás abandonaría a Jesús y sin embargo le negó 3 veces. Pero ahora, después de la resurrección, hay un nuevo encuentro entre Jesús y Pedro. Y es una escena muy confrontadora, muy hermosa de la palabra de Dios, ¿no? Que Jesús no solamente resucita, sino que también restaura. A pesar de que Pedro había caído, pues la historia de Pedro no había terminado. Y ahí ya encontramos una enseñanza importante, hermanos. Nuestro fracaso, nuestras caídas, nuestros errores pueden afectar nuestro pasado, nuestra vida, nuestra historia, nuestros recuerdos. Pero eso no tiene que determinar nuestro futuro cuando estamos con Cristo, cuando Cristo nos restaura. Vamos a hacer un pequeño contexto de este versículo. El capítulo 21, el final, ya el epílogo de la carta, Juan nos muestra a Pedro y a otros discípulos pescando en el mar de Galilea, eh, la pesca milagrosa que se llama. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Ya regresaban cansados por la mañana y Jesús se aparece en la orilla y les dice: echen la red nuevamente. Y sucede una pesca extraordinaria, ¿no? Dice la palabra de Dios que eran aproximadamente 153 peces, 153 peces de buen tamaño. Póngale que en promedio cada pez pesara 4 kilos. Estamos hablando de más de 600 kilos, más de media tonelada, más el peso de la red, más el peso del agua. O sea, fue algo milagroso que Cristo les hizo a ellos y la red no se rompió. Y Cristo les prepara una llegada, una bienvenida. Les prepara pescado, les prepara pan y les coloca fuego para que se calienten un poco. Y los discípulos comen con él. Y después de que comen, comienza la conversación con Pedro, una conversación bastante amorosa y bastante confrontadora. Entonces el apóstol Juan dice, cuando hubieron comido, empieza el versículo 15, cuando hubieron comido. Bueno, Cristo primero recibe a Pedro y después le trata el corazón, después le hace una restauración. No empieza desde que lo ve a acusarlo, a perseguirlo con un palo, no lo avergüenza, no le dice, Pedro, ¿recuerda lo que hiciste? No le dice eso. Cristo tiene otra manera. Él sabe cómo restaurar a una persona.
Hermanos, hay momentos en los que necesitamos que Cristo nos confronte realmente, pero esa confrontación de Cristo no es que nos quiera destruir, no tiene como propósito final destruirnos. El propósito de Cristo es restaurarnos. ¿Y cómo empieza esa restauración? Cristo le dice, Simón, hijo de Jonás, lo llama, lo nombra, pero mire que no le dice Pedro, como era su nombre ahora, sino que le dice como se llamaba anteriormente, Simón, hijo de Jonás. Pedro significa piedra, pero Jesús parece que lo trae nuevamente, o lo lleva nuevamente más bien, al nombre con el cual lo había conocido. Pedro había hablado muchas veces con mucha seguridad antes de su caída. Pedro había dicho: "Señor, aunque todos los demás te abandonen, yo nunca te abandonaré", había dicho Pedro. Ellos sí te pueden abandonar, pero yo no. Entonces Pedro estaba confiando en sí mismo, pero después de que lo negó 3 veces, aprendió una lección que le dolió mucho y que tal vez a nosotros también a veces, muchas veces nos ha pasado y que nos aterriza. No somos tan fuertes como pensamos. Y ahora Jesús lo llama Simón. Es como si Cristo le estuviera diciendo: Pedro, antes de hablar de lo que vas a hacer, hablemos de quién eres y de lo que hay en tu corazón. O sea, le muestra al verdadero Pedro interior. Después de la caída, hermanos, Pedro ya no habla con la confianza que tenía en sí mismo antes, sino que le responde a Cristo humildemente: Tú sabes que te amo. Entonces aquí vemos un cambio, ¿no? En el pensar, en el actuar de Pedro. Antes decía: "Yo sé que lo haré", o "Yo sé lo que haré". Ahora dice: "Tú sabes, tú sabes". Esa caída a Pedro le enseñó a ser dependiente de Cristo. Y sigue la conversación y le dice Cristo: "¿Me amas más que estos?". Es una pregunta que está en el centro del versículo, pero es una pregunta bastante fuerte, ¿no? ¿Me amas más que estos? Entonces, aquí, hay algo interesante, hay como hay como una consecuencia o una conexión con las palabras que Pedro había pronunciado antes de la crucifixión. Acordémonos que Pedro había dicho: "Aunque todos te abandonen", o sea, ellos, yo no te voy a abandonar. O sea, Pedro se consideraba más fiel que los demás. Él creía que él sí podía, que él era el fuerte, ¿no? Los demás no, los demás lo iban a abandonar. Pero Cristo le pregunta: "¿Me amas más que estos?". Les recuerda de: "Acuérdese que usted dijo que ellos no me iban a abandonar y que usted sí, que ellos sí, que usted no". Entonces, le pone el dedo en la llaga de la autosuficiencia de Pedro, pero la respuesta de Pedro no dice: "Señor, sí, soy más fiel que ellos". Ahí en ese momento Pedro no se compara, ni tampoco presume. Pedro dice: "Sí, Señor, tú sabes que te amo". Hay una transformación ya en Pedro, ¿no? El que antes confiaba en sus propias promesas, el restaurado ahora confía en que Jesús conoce su corazón. ¿Nosotros confiamos realmente en que Jesús conoce nuestro corazón o todavía estamos confiando en nuestras propias fuerzas? A veces, hermanos, Dios permite que descubramos nuestras limitaciones para enseñarnos a depender más de Él. Hermano, cuando usted caiga a causa de su autosuficiencia o de querer ser muy fuerte, es porque Dios le está enseñando: "No, señor, usted depende de mí". Hay cosas, muchas cosas que aprendemos después de haber callado, después de haber fallado, después de haber caído, hermano. Y Pedro descubrió en ese momento que no podía confiar en su propia fuerza.
Y nosotros también necesitamos aprender, hermanos, que no podemos confiar en nuestras fuerzas. Y la respuesta de Pedro, tú sabes que te amo. Ese te amo y ese tú sabes y ese te amo son palabras muy profundas. Cuando usted le dice a tu esposa o a su esposo o a sus hijos, te amo, cuando usted le dice a Dios, Dios te amo en las alabanzas o en sus oraciones, ¿realmente estamos amando a Dios? Son palabras profundas, hermano. Pedro no presenta sus obras, no presenta sus logros en ese momento porque ya ha sido transformado. No dice, Señor, mire todo lo que he hecho, mire todo lo que tengo, mire mi esfuerzo. Dice, tú sabes, tú sabes. O sea, Pedro reconoce que Jesús conoce el corazón. Entonces nosotros reconozcamos hoy también que Jesús conoce nuestro corazón. Él había fallado externamente, pero Jesús sabía que todavía existía amor en el corazón de Pedro. Hermanos, Cristo conoce nuestra debilidad, pero Él también conoce nuestro deseo de volver a Él. Y eso es algo muy alentador para nosotros. Quizá Pedro no podía confiar plenamente en sí mismo, pero podía confiar en el conocimiento de Cristo. Entonces, hermanos, la restauración comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a descansar en el conocimiento y la gracia de Cristo. Si usted cree que está siendo restaurado, pero está confiando en sus propias fuerzas, hermano, usted no está siendo restaurado, porque usted no se está dejando llevar, no está dejando llenar su corazón del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y le dice Cristo, apacienta mis corderos. Le hace una pregunta, lo confronta y luego le dice, apacienta mis corderos. Es decir, le da una misión a Pedro, le da un nuevo trabajo a Pedro. Cristo le podía haber dicho, bueno, ahora demuéstreme qué tan digno es usted, pero el amor de Cristo es tan grande que no le permite esas palabras hirientes y así como tan fuertes como nosotros hablamos. Pero le dice, Cristo le dice, apacienta mis corderos. Entonces encontramos una enseñanza muy importante en este pasaje. Hay una relación entre el amor y el servicio. Le dice Cristo a Pedro, si me amas, cuida lo que es mío. Entonces, esa relación tan grande, hermanos, entre el amor de Pedro por Cristo y el cuidado de las ovejas de Cristo. Y observemos que dice mis, apacienta mis. Jesús dice mis corderos, no dice tus corderos. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, le pertenece a Cristo, no le pertenece a los líderes, ni le pertenece al distrito o al municipio, ni le pertenece a los hermanos que asisten, ni le pertenece al pastor, ni al predicador. La iglesia le pertenece a Cristo. El pastor, los líderes son administradores de lo que le pertenece al Señor. A responsabilidad tan grande y a muestra de humildad también hacia los líderes y hacia los pastores. Gracias a Dios, tenemos un buen líder. ¿Quién dice que no? Nosotros no podemos quejarnos de nuestro líder, porque es un líder espiritual, es un líder que siempre está dispuesto, pastor Mauricio. Entonces, la iglesia le pertenece es a Cristo. Y el ministerio, hermanos, nace es del amor. Jesús no le dice, apacienta mis corderos. Primero le pregunta, ¿me amas? Y ahí sí viene, apacienta. Es un orden lógico. El servicio cristiano debe nacer del amor por Cristo. Hace poco en el Perú hablaba con un misionero que lleva tal vez 40 años en las misiones. Me decía, Juan Carlos, es que yo no estoy aquí porque quiera, es pues que es un llamado de Dios. Dios me llamó a servir. Yo 40 años aquí, ya estoy próximo a retirarme, pero yo sentí ese llamado de Dios. Es el amor de Dios que me trajo acá a servir.
Hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero no estamos profundamente amando a Dios. Estamos todavía en el legalismo. Podemos predicar, podemos cantar, podemos enseñar, dirigir, organizar, evangelizar, pero tenemos un corazón distante de Dios, porque buscamos es, ¿qué buscamos? Reconocimiento. Parecemos un pulpo en la iglesia, pero para que me vean, que yo sí hago, que yo sí miro, que yo sí hago. Pero Cristo va al centro. ¿Me amas? Basta con amar. Y Él lo conoce, Él lo sabe. La pregunta no es cuánto haces, la pregunta es a quién amas, porque es que el verdadero servicio cristiano no nace de una obligación, nace del amor hacia Dios. Juan Crisóstomo habla acerca de este cuidar las ovejas, ¿cierto? Y él hace un comentario en este pasaje, y él dice que Jesús encarga a Pedro el cuidado de sus ovejas. Entonces, el liderazgo cristiano no consiste en tener autoridad, consiste en cuidar personas. ¿Qué nos enseña el liderazgo del mundo? Que el líder debe ser alguien que tiene por debajo de él muchas personas. Pero Cristo nos muestra otra perspectiva diferente. Un líder espiritual es alguien que está dispuesto a servir a otros. Por eso apacentar implica alimentar, cuidar, proteger, guiar. El pastor no utiliza, el líder no utiliza las ovejas para sí mismo, las cuida para Cristo, hermano. Otra cosa interesante, que el fracaso no es el final. A veces pensamos que fracasamos y estamos derrotados, pero esta conversación restaura a Pedro después de su negación y lo prepara nuevamente para ejercer un nuevo ministerio. Y es algo extraordinario porque a nosotros también nos está llamando Dios a lo mismo, Cristo a lo mismo. Pedro había fallado, pero Jesús tenía un propósito para él. Entonces, hermanos, el perdón de Dios, el perdón de Cristo, la gracia de Cristo, no solamente limpia nuestros pecados, sino que también nos puede abrir nuevamente el propósito a Dios o al propósito de Dios. Bueno, tampoco vayamos a pensar que nuestros pecados no tengan consecuencias. Sí tienen consecuencias, obviamente, pero significa que el fracaso no tiene necesariamente la última palabra. Pedro cayó, Pedro lloró, Pedro fue confrontado, Pedro fue restaurado. Y miren lo que se convirtió después, ¿no? Un instrumento importantísimo, poderoso para anunciar el evangelio. Y otra cosa importante acá, hermano, una triple negación, una triple pregunta. Y es un detalle que no podemos pasar por alto ya llegando casi al final del devoción. Pedro negó a Cristo 3 veces. En Juan 21, Cristo le pregunta 3 veces, ¿me amas? Porque fueron 3 veces, solamente estamos viendo una, pero en los siguientes versículos también le pregunta, ¿me amas? Entonces aquí hay una corresponsabilidad interesante. 3 negaciones de Pedro, 3 confesiones de Pedro. La misma boca que había dicho, no lo conozco, ahora dice, tú sabes que te amo. Entonces, después de que Cristo lleva a Pedro al lugar de su fracaso, no para destruirlo, más bien lo hace para sanarlo. Hermanos, hay una diferencia entre condenación y restauración. Cuando usted trata con alguien que le ha hecho algún daño o hay algún inconveniente, ¿usted lo condena o lo restaura? ¿Cómo son sus palabras? La condenación dice, fallaste, ya no sirve para nada. Jesús le dice, ¿me amas? La condenación le dice, hermano, usted ya es capítulo cerrado, piérdete, tu historia terminó. Cristo nos dice, apacienta mis corderos. La gracia de Dios nos dice, tu pecado no tiene que ser el capítulo final. Hay una oportunidad para restaurar, hay perdón, hay unos brazos abiertos. Entonces, hermanos, nosotros hemos fallado, obviamente, muchas veces, y tal vez fallaremos muchas veces, pero que hay una lección.
Tal vez usted falló en su matrimonio, en su trabajo, en su familia, en su ministerio, en alguna cosa hemos fallado, ¿cierto? Tal vez hemos hecho algo que todavía nos produce un poco de vergüenza y tal vez uno llega a pensar, Dios ya no me va a utilizar, ya soy un caso perdido, ¿cierto? Pero mire a Pedro, hermano, negó a Jesús, pero Cristo fue a buscarlo y no solamente lo perdonó, lo restauró. Aquí no se está negando lo sucedido. Aquí lo que está haciendo es permitir que la gracia de Dios tenga la última palabra sobre lo que sucedió. Pedro no iba a olvidar su caída, nosotros no hemos olvidado nuestros errores, pero esa caída nos sirve como de catapulta para convertirnos en una escuela de humildad, de amor, de misericordia hacia Dios. Mis corderos, hermanos, es el corazón del pastor. Jesús no le entrega a Pedro un título, ni una medalla, ni un abrazo, le entrega mis corderos. Y un cordero necesita alimento, cuidado, protección, dirección. Es que el verdadero ministerio no consiste solamente en estar frente a una congregación, consiste en cuidar vidas. Una persona puede predicar muy bien, pero puede que no sepa cuidar personas. Una persona puede tener conocimiento bíblico, pero no sabe lo que es la compasión. Una persona puede tener mucha autoridad, pero no tiene amor. Pero Cristo nos está diciendo: "Oye, apacienta mis corderos", hermanos. Es el conocimiento de Dios que nos convierte, o ese conocimiento de Dios se convierte en ese alimento para nosotros llevarle a los demás. Esa doctrina se convierte en vida para los demás, en agua para los demás, en alimento para los demás. Entonces, la autoridad se convierte en servicio, y el amor por Cristo se convierte en amor por los corderos, por las demás personas. Tres enseñanzas, hermano. Jesús restaura al que ha fallado. Pedro no fue descartado, Cristo lo restauró. El ministerio nace del amor. Primero Jesús le pregunta, ¿me amas? Después le dice, apacienta. Y tercero, el que ama a Cristo, cuida a los que le pertenecen a Cristo. Hermanos, Cristo restaura, Cristo perdona, Cristo transforma y Cristo nos vuelve a decir, sígueme. Por eso la pregunta de Jesús nos tiene que quedar en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Me amas? Y nuestra respuesta debe ser la de Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Y entonces ahí sí escucharemos el llamado de Dios. Apacienta mis corderos. Hermanos, hasta aquí el devocional. Que Dios les haya hablado al corazón.